Torres. Soy camionero de larga distancia y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo a las afueras de Madrid, en España. Durante muchos años recorrí el país de punta a punta, transportando mercancías por todas partes, mientras mi corazón se quedaba en casa con mi esposa Natalia y nuestro hijo, Mateo. Si estás empezando a ver esta historia ahora, respira hondo, porque lo que voy a contarte es algo que nunca imaginé que pudiera ocurrir en mi propia casa, bajo mi propio techo, mientras yo estaba en la carretera intentando dar una vida mejor a mi familia. Lo que descubrí me cambió la vida por completo, y quizás también cambie la tuya, sobre todo si eres un padre que tiene que ausentarse de sus hijos por trabajo. A veces creemos conocer a las personas más cercanas, pero hay cosas ocultas que solo salen a la luz cuando menos lo esperamos. Si te sientes identificado con mi relato, dale un me gusta para alegrar un poco el corazón de este padre. Suscríbete al canal del Papá Camionero para no perderte mis próximas historias de vida. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allí ahora mismo. Me hace muy feliz saber en qué rincón del país o del mundo me estás escuchando y a qué hora del día es para ti. Todo empezó cuando noté un cambio en el comportamiento de Mateo. Siempre había sido un niño alegre, de esos que corrían a abrazarme en cuanto aparcaba el camión después de un viaje, que me contaba todo lo que pasaba en el colegio y que reía a carcajadas viendo dibujos animados en la tele. Mi hijo era pura energía, pura alegría, o al menos así lo recordaba yo. Fue después de un viaje más largo, casi 3 semanas en la carretera, cuando me di cuenta de que algo era diferente. Al llegar a casa, Mateo apenas salió de su habitación para saludarme. Cuando entré a verlo, me dio un abrazo, pero parecía distante, con una mirada en los ojos que nunca le había visto. Pensé que solo estaba cansado, quizás con sueño. ¿Todo bien, hijo?, le pregunté, revolviéndole el pelo como siempre. Sí, papá, respondió en voz baja, sin mirarme a los ojos. Natalia apareció en la puerta. Ha estado así estos últimos días, un poco callado. Debe ser una fase, está creciendo. Vamos, la cena está lista. Aquella noche, observé a mi hijo durante la cena. Comía despacio, con la cabeza gacha, y noté que de vez en cuando miraba a su madre como si temiera hacer algo mal. Lo más extraño era que tenía ojeras profundas como si no hubiera dormido bien en mucho tiempo. ¿Cómo va el colegio, campeón?, intenté entablar conversación. Bien, contestó sin levantar la vista. ¿Y tus amigos? ¿Sigue viniendo tu amigo Carlos a jugar? Fue entonces cuando vi a Natalia mirando fijamente a Mateo, que tragó saliva antes de responder. Después de la cena, fui a arroparlo. Cuando estuvimos a solas, me senté en el borde de la cama y le pregunté de nuevo si todo estaba bien. Entonces me tomó la mano y dijo algo que me heló la sangre. Papá, no le digas a mamá que te hablé. ¿Hablar de qué, hijo?, pregunté con el corazón acelerado. Pero antes de que pudiera responder, Natalia apareció en la puerta. Hora de dormir, Mateo. Mañana hay colegio temprano. La forma en que mi hijo se encogió en la cama al ver a su madre no era normal. Le besé la frente y salí, pero mi mente ya daba vueltas a 1000 por hora. No pude dormir esa noche. Algo iba muy mal, lo sentía, y decidí prestar más atención en los días siguientes antes de volver a la carretera. En aquellos días, observé todo con más cuidado. Mateo ya no era el niño charlatán que conocía. En el colegio, su profesora me dijo que estaba más callado, menos participativo en las actividades. En casa, pasaba la mayor parte del tiempo solo en su habitación, dibujando o leyendo. Cada vez que le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que sí, pero sus ojos contaban otra historia. Una tarde, mientras Natalia estaba en el supermercado, me senté con él en el salón e intenté hablar. Al principio se resistió, pero poco a poco empezó a abrirse un poco. Campeón, puedes contarme cualquier cosa. Sabes que papá siempre te protegerá. Se quedó en silencio un momento, retorciéndose las manos con nerviosismo, y luego, en un susurro apenas audible, dijo: No me gusta cuando viajas, papá. ¿Por qué, hijo? Mamá no te cuida bien. Number. No entró en detalles, solo bajó la cabeza. Insistí un poco más. Mateo, ¿pasó algo mientras papá estaba fuera? Entonces empezó a llorar en silencio. Lo abracé fuerte
y sentí su cuerpecito temblando. Entre sollozos susurró: «Papá, por favor, no le digas a mamá que lloré». Eso me destrozó por dentro. ¿Qué clase de miedo era ese? ¿Por qué mi hijo se ponía tan a la defensiva con su propia madre? «Mateo, mamá te hizo algo. ¿Puedes contármelo, hijo?». Justo en ese momento, oímos la llave en la cerradura de la puerta principal. Mateo se apartó de inmediato, se secó las lágrimas con las manos y cambió por completo su expresión, como si se hubiera puesto una máscara. «Ya estoy en casa», anunció Natalia, entrando con las bolsas de la compra. Al vernos en el salón, sonrió, pero sentí algo inquietante en esa sonrisa. «¿Qué hacéis vosotros dos?». «Solo charlando», respondí, intentando sonar natural. «¿Verdad, hijo?». Mateo asintió sin decir nada y pidió permiso para ir al baño. Cuando volvió, sus ojos aún estaban rojos por el llanto, pero intentaba disimularlo. Durante la cena esa noche, observé la interacción entre mi hijo y mi esposa. La forma en que él evitaba mirarla, cómo medía cada palabra antes de hablar, cómo sus pequeños hombros parecían cargar un peso invisible. Natalia, en cambio, actuaba con normalidad, preguntando por el colegio, comentando el tiempo, como cualquier madre. Más tarde, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté a Natalia sobre el comportamiento de Mateo. «¿No crees que está diferente?». Más callado, más retraído. Se encogió de hombros mientras se ponía crema en la cara. «Es una fase, Darío. Los niños pasan por eso. Un día son alegres, al siguiente más introvertidos. Es normal. Pero esas ojeras... Parece que no ha dormido bien». «Ha tenido algunas pesadillas», respondió sin mirarme directamente. «Los niños hacen eso». «¿Y por qué no me lo dijiste?». «Porque no quería preocuparte mientras estabas en la carretera. Ya tienes bastante con lo tuyo, ¿no?». La explicación parecía razonable, pero algo en mí seguía intranquilo. Esa noche me desperté varias veces pensando en mi hijo, en cómo había cambiado, en el miedo en sus ojos. Fue en uno de esos momentos cuando me di cuenta de que Natalia no estaba en la cama. Me levanté despacio y salí de la habitación. La casa estaba en silencio, solo con la luz tenue del pasillo encendida. Entonces lo vi. La puerta de la habitación de Mateo estaba entreabierta y Natalia estaba dentro. Me quedé inmóvil en el pasillo, intentando no hacer ruido, tratando de entender qué pasaba. Al cabo de unos 30 minutos, salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado. «¿Qué hacías en su habitación a estas horas?», le pregunté, sobresaltándola. «Darío, me has asustado», exclamó, llevándose la mano al pecho. «Fui a ver si dormía bien, ya sabes, por las pesadillas». «¿30 minutos para ver si duerme bien?». Se despertó, estaba agitado. Me quedé calmándolo. «¿Por qué? ¿Qué clase de pregunta es esa?». «Lo siento», respondí, intentando no mostrar mi sospecha. Solo estaba preocupado. Volvimos a la cama, pero ya no pude dormir. A la mañana siguiente, después de que Natalia llevara a Mateo al colegio, fui directamente a su habitación. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba una pista de lo que estaba ocurriendo. Entonces vi un viejo osito de peluche que le había regalado años atrás, tirado debajo de la cama. El osito que Mateo tanto quería ahora estaba rasgado en varios sitios, con el relleno saliendo. Eso me extrañó. Mi hijo siempre cuidaba mucho sus juguetes. Al recogerlo, noté algo que me perturbó aún más. Había manchas oscuras en la tela que parecían lágrimas secas. La noche siguiente, me quedé despierto a propósito. Y de nuevo, alrededor de las 11, Natalia se levantó sigilosamente de nuestra cama y fue a la habitación de Mateo. Esta vez esperé unos minutos y me acerqué a la puerta, intentando oír qué pasaba dentro. Entonces escuché un llanto ahogado. Mi hijo sollozaba en silencio, como si tuviera terror a hacer ruido. «Disciplina», oí decir a Natalia en un tono bajo y firme. «Es por tu bien». ¿Qué estaba ocurriendo detrás de esa puerta? ¿Qué clase de disciplina hacía llorar a mi hijo en mitad de la noche? En ese momento tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. A la mañana siguiente, con la excusa de que necesitaba resolver unos asuntos de la empresa, salí de casa temprano. Mi cabeza bullía de pensamientos y dudas.
¿Estaba exagerando? Era realmente solo una fase, como decía Natalia. Pero ese llanto ahogado, ese miedo en los ojos de mi hijo, no podía quitármelo de la cabeza. Conduje hasta una tienda en el centro y entré en una de electrónica. Un joven me atendió y le expliqué que necesitaba una cámara pequeña, discreta, fácil de instalar y que pudiera acceder desde mi móvil. ¿Es para seguridad en casa, señor?, preguntó el dependiente. Sí, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Para la seguridad de mi hijo. Salí de la tienda con una microcámara que se podía ocultar fácilmente. El dependiente me explicó cómo instalarla y acceder a ella a través de una aplicación en el teléfono. Nunca pensé que llegaría a instalar una cámara oculta en mi propia casa para vigilar a mi propia esposa, pero el bienestar de mi hijo era más importante que nada. Al volver a casa, Natalia estaba en la cocina preparando la comida. Mateo estaba en el colegio. Era el momento perfecto. ¿Conseguiste lo que necesitabas?, preguntó removiendo una olla en el fogón. Sí, todo resuelto, mentí, guardando la bolsa con la cámara en el bolsillo de la chaqueta. Voy a darme una ducha. Entré en la habitación de Mateo y busqué el mejor sitio para instalar la cámara. Necesitaba un ángulo que captara toda la habitación, pero que no fuera fácil de detectar. Al final, decidí colocarla en la estantería, entre unos juguetes. Era lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida, pero bien posicionada para grabar todo lo que ocurriera. Con manos temblorosas la instalé rápidamente y la probé en mi móvil. Funcionaba a la perfección. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Alivio por poder descubrir al fin qué pasaba y culpa por invadir la privacidad de mi propio hogar. Pero algo me decía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, durante la cena, intenté actuar con normalidad, pero tenía el estómago revuelto. Mateo seguía callado, respondiendo solo cuando le hablaban directamente, siempre con esa mirada aprensiva hacia su madre. Natalia, por su parte, parecía perfectamente normal, hablando de los vecinos, de las compras y de planes para el fin de semana. Tengo que volver a la carretera pasado mañana, comenté, observando sus reacciones. Un viaje largo hasta Andalucía. Vi cómo los hombros de Mateo se hundían ligeramente y un destello casi imperceptible en los ojos de Natalia. ¿Cuánto tiempo esta vez?, preguntó con una calma que ahora me parecía sospechosa. Al menos 2 semanas, quizás más. Mateo bajó aún más la cabeza, jugueteando con la comida en el tenedor. Natalia sonrió levemente. «Te echaremos de menos, ¿verdad, Mateo?». Él asintió sin decir nada. Después de la cena, fui a arroparlo. Cuando estuvimos a solas, me apretó la mano con fuerza. «Papá, ¿de verdad tienes que viajar?». La desesperación en su voz me partió el corazón. «Sí, hijo, tengo que trabajar. Pero mira, pasará rápido y volveré pronto, ¿vale?». No respondió, solo me abrazó fuerte, como si no quisiera soltarme nunca. En ese momento supe que había hecho bien instalando la cámara. Al día siguiente, pasé todo el tiempo posible con Mateo. Lo llevé a tomar un helado después del colegio, jugamos a la pelota en el jardín, vimos sus dibujos animados favoritos en la tele. Quería que supiera que estaba ahí para él, que podía confiar en mí. Esa noche, antes de que se durmiera, me senté en el borde de la cama e intenté una vez más que hablara. «Mateo, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Incluso si alguien te dice que no lo hagas». Miró rápidamente hacia la puerta, como comprobando si estábamos solos de verdad. «Lo sé, papá», susurró. «¿Hay algo que te pase y que quieras contarme? ¿Algo que te haga sentir triste o asustado?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. «No puedo, papá». «¿Por qué no, hijo? ¿Por qué?». Empezó a decir algo, pero la voz le falló. Justo entonces oímos pasos en el pasillo acercándose. «¿También es hora de que te acuestes?», dijo Natalia parada en la puerta. «Necesitas descansar para el viaje de mañana, Darío». Le di un último abrazo a Mateo y le susurré al oído: «Te quiero, hijo. Siempre te protegeré». Cuando salí de la habitación, Natalia me siguió hasta nuestra cama. Nos acostamos, y al cabo de un rato fingí estar dormido. 1 hora después, cuando ella pensó que ya dormía profundamente, se levantó en silencio y salió de la habitación.
Cogí rápidamente mi móvil y abrí la app de la cámara. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. En la pantalla vi a Natalia entrando en la habitación de Mateo. Cerró la puerta con cuidado. Mateo estaba acostado, pero despierto, como si ya esperara esa visita nocturna. Lo vi encogerse bajo las sábanas, subiéndose la manta hasta la barbilla. «Mamá, por favor», susurró. «Hoy me porté bien». «Sabes que eso no importa, ¿verdad?», respondió Natalia con una voz que nunca le había oído, fría, distante. «Esto es por tu educación». Entonces vi algo que me heló la sangre. Natalia sacó un rollo de cinta adhesiva del bolsillo de su bata. En ese instante sentí que todo mi cuerpo se enfriaba. En la pequeña pantalla del móvil, observé cómo mi esposa, la madre de mi hijo, se acercaba a la cama con la cinta en la mano. Mateo se encogió aún más, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Por favor, mamá», suplicó en voz baja. «Te prometo que seré mejor». «Shh», la calló, poniéndose un dedo en los labios. «Los vecinos no pueden oír, ¿recuerdas? Y papá tampoco». Con un movimiento rápido, cortó un trozo de cinta y, sin dudar, se lo pegó sobre la boca a mi hijo. Mi Mateo, mi niño de 8 años, con la voz silenciada de una forma tan cruel. Mis manos temblaban tanto que casi se me cayó el teléfono. «Así está mejor», dijo Natalia en voz baja. «Ahora no molestaremos a nadie con llantos, ¿verdad?». Sacó una zapatilla de suela dura del otro bolsillo de la bata. Mateo, con la boca tapada, intentaba suplicar con los ojos. Lágrimas silenciosas empezaron a rodar por su carita. «Esto es por tu bien», continuó ella con esa voz gélida que no reconocía en la mujer con la que me casé. «Algún día me agradecerás que te enseñe disciplina. Lo que pasó después fue una de las cosas más duras que he tenido que presenciar en toda mi vida». Natalia empezó a golpear a mi hijo con la zapatilla. No eran palmadas leves ni castigos como los que dan algunos padres. Eran golpes fuertes, repetidos, mientras le susurraba que aprendiera la lección. Mateo no podía gritar por la cinta, pero su cuerpo se convulsionaba con cada impacto. Vi sus hombros temblando con sollozos mudos, las lágrimas empapando la almohada. Y lo peor, en sus ojos había una mezcla de dolor y resignación, como si esto fuera una rutina conocida. Quería salir corriendo de mi habitación, irrumpir en la suya y detenerlo todo de inmediato, pero una parte de mí sabía que necesitaba pruebas concretas de lo que ocurría. Necesitaba documentar esa crueldad para asegurarme de que Mateo nunca volviera a pasar por eso. Así que, con el corazón hecho pedazos, seguí grabando. «Esto es por hablar demasiado con tu padre hoy», oí decir a Natalia entre los golpes. «Sabes que no puedes contarle nuestros asuntos». Al fin, después de lo que pareció una eternidad, paró. Mateo estaba acurrucado en la cama, su cuerpecito temblando con sollozos mudos. «Recuerda nuestro acuerdo», dijo Natalia, inclinándose sobre él. «Si le cuentas algo a tu padre, lo sabré, y será mucho peor». Luego le arrancó la cinta de la boca, haciéndolo estremecerse de dolor. «Ahora sécate la cara y duérmete. Y no quiero oír ni un ruido, ¿entendido?». Mateo asintió, aterrorizado. Natalia alisó la manta sobre él, como si nada hubiera pasado, como si ese gesto pudiera borrar la violencia de momentos antes. «Buenas noches, hijo», dijo, y salió de la habitación cerrando la puerta con suavidad. En la oscuridad de mi cuarto, con el móvil aún en la mano y las imágenes de lo que acababa de ver grabadas en mi memoria, lloré en silencio. ¿Cómo no lo había visto antes? ¿Cómo pude dejar a mi hijo expuesto tanto tiempo? Los viajes, las largas ausencias. ¿Cuánto llevaba ocurriendo esto? Minutos después, Natalia volvió a nuestra cama. Fingí dormir, pero cada fibra de mi ser quería confrontarla, gritarle, preguntarle cómo era capaz de hacerle eso a nuestro hijo, pero sabía que tenía que ser estratégico. Mateo estaba en peligro y necesitaba actuar con cautela para protegerlo bien. Pasé toda la noche despierto, revisando la cámara de vez en cuando. Vi cómo Mateo, después de que su madre se fuera, lloraba en silencio abrazando el osito roto. Lo vi dormirse al fin, exhausto, y me prometí a mí mismo que haría todo lo posible por sacar a mi hijo de esa situación. A la mañana siguiente, me levanté antes que Natalia y preparé el desayuno para Mateo.
Cuando apareció en la cocina con las mismas ojeras profundas y una expresión derrotada, se me encogió el corazón. Intenté actuar con normalidad, pero solo podía pensar en las imágenes de la noche anterior. ¿Dormiste bien, hijo?, pregunté, intentando no mostrar lo que sentía. Sí, papá, respondió automáticamente sin mirarme a los ojos. Mateo, lo llamé, agachándome a su altura. Mírame. Levantó los ojos despacio y pude ver todo el miedo y el dolor que contenían. Te quiero mucho, le dije sujetando sus manitas, y voy a hacer todo para protegerte. ¿Me crees? Por un breve instante vi un destello de esperanza en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por miedo cuando oímos a Natalia acercándose. Buenos días, dijo ella entrando en la cocina, como si nada hubiera ocurrido. ¿Ya desayunando? ¡Qué bien! Observé cómo servía café y untaba mantequilla en una tostada, actuando como la madre amorosa que siempre creí que era, la misma persona que horas antes había torturado a nuestro hijo en el silencio de la noche. ¿A qué hora te vas hoy?, preguntó con naturalidad. Después de comer, respondí, intentando mantener la voz firme. Quiero aprovechar la luz del día en la carretera. Muy bien, sonrió. No te preocupes por nada. Estaremos bien, ¿verdad, Mateo? Mi hijo solo asintió sin decir palabra. Después del desayuno, mientras Natalia llevaba a Mateo al colegio, me apresuré a hacer una copia del vídeo de la noche anterior. Necesitaba asegurarme de que esa evidencia estuviera a salvo. Transferí los archivos a un pendrive y los subí también a la nube. No podía arriesgarme a perder esa prueba terrible pero crucial. Cuando volví a la carretera esa tarde, estaba lejos de ser un viaje normal. Cada kilómetro que me alejaba de casa era una agonía, sabiendo que mi hijo estaría solo con su abusadora. Pero ahora tenía un plan, y la cámara seguiría vigilando, grabando todo, para que pudiera actuar con toda la fuerza de la ley. Esa noche, aparqué el camión en un área de descanso, y con el corazón pesado abrí la app de la cámara. Tal como sospechaba, la escena de la noche anterior se repetía. Natalia entró en la habitación, cerró la puerta y comenzó de nuevo el ritual de abuso. Llora en silencio. La oí decir mientras le ponía la cinta en la boca. Tu padre nunca debe saberlo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía esperar a volver del viaje. Mi hijo no pasaría otra noche en esa casa. Con manos temblorosas y lágrimas en los ojos, llamé a mi cuñado, el hermano de Natalia. Carlos Espinoza siempre había sido un hombre íntegro, quería mucho a Mateo, y aunque era su hermano, confiaba en él. Darío, ¿todo bien? No sueles llamar tan tarde, respondió, sonando preocupado. Carlos, necesito tu ayuda, dije, intentando controlar la voz. Es una emergencia. Se trata de Mateo. ¿Qué pasó? ¿Está enfermo? No, es peor. Necesito que vayas a mi casa ahora mismo y saques a Mateo de allí. Invéntate cualquier excusa. Di que lo necesitas en tu casa por algo. Lo que sea. Solo sácalo de allí, lejos de Natalia, por favor. Darío, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Carlos, no tengo tiempo para explicarlo todo ahora. Estoy en la carretera, a casi 8 horas de casa. ¿Puedo confiar en ti? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, con voz seria, respondió. Sí, puedes confiar en mí. Voy a buscar a Mateo ahora mismo. Gracias. Suspiré, sintiendo un leve alivio. Cuando lo tengas a salvo, llámame. Y por favor no le digas nada a Natalia. Colgué y me quedé mirando el móvil, rezando para que Carlos pudiera sacar a mi hijo de esa casa lo antes posible. Mientras tanto, volví a la carretera conduciendo directo a casa. No me importaba la entrega, el trabajo, nada. Solo quería llegar y proteger a mi hijo. 1 hora y media después, sonó el teléfono. Era Carlos. Darío, tengo a Mateo aquí en mi casa. Le dije a Natalia que necesitaba su ayuda para montar un regalo sorpresa para Clara, ya que su cumpleaños se acerca. Estuvo un poco sospechosa, pero lo dejó venir. Estamos en casa con Clara. Cerré los ojos un momento dando gracias en silencio. ¿Cómo está? Callado, un poco asustado. Ha preguntado por ti varias veces. ¿Puedo hablar con él? Claro, espera un segundo. Oí unos ruidos. Y luego la voz de mi hijo. ¿Papá? Hola, campeón.
dije, sintiendo que las emociones me desbordaban. ¿Estás bien ahí con el tío Carlos? Estoy bien, respondió en voz baja. Papá, ¿vienes a buscarme? Voy, hijo. Estoy conduciendo a casa ahora mismo. Llegaré lo más rápido que pueda. Mientras tanto, quédate ahí con tu tío, él te cuidará. Vale, dijo, y pude oír el alivio en su voz. Papá, gracias. Ese simple gracias me partió el corazón. Mi hijo agradeciéndome por sacarlo de una situación de abuso, como si no mereciera ser protegido, como si ser tratado con dignidad fuera un favor. Te quiero mucho, Mateo. Pronto estaremos juntos. Después de hablar con mi hijo, Carlos volvió al teléfono. Darío, ¿vas a contarme qué pasa? Mateo está aterrorizado de volver a casa. ¿Qué hizo Natalia? Carlos, sé que es difícil de creer, pero tu hermana ha estado abusando físicamente de Mateo. Tengo pruebas en vídeo. Hubo un largo silencio. Esto no puede ser verdad. Natalia no haría eso. Yo tampoco quería creerlo, respondí con la voz quebrada. Pero lo vi con mis propios ojos. Instalé una cámara en su habitación porque noté que algo andaba mal. Espera a que me duerma o a que viaje, y entra en su cuarto de noche. Le tapa la boca con cinta para que no haga ruido y lo golpea. No son castigos, Carlos, es pura violencia. Dios mío, susurró, claramente conmocionado. Tengo los vídeos, te los mostraré cuando llegue. Por ahora, solo necesito saber que mi hijo está a salvo. Está a salvo aquí conmigo y con Clara. Puedes estar tranquilo. Natalia ya ha llamado 2 veces preguntando cuándo lo llevo de vuelta. ¿Qué le dijiste? Que necesitaba su ayuda para montar un mueble sorpresa para Clara y que después pasaríamos por la hamburguesería. Dije que lo traería más tarde. No sé si me creyó, pero fue lo mejor que se me ocurrió. Gracias, Carlos. De verdad. Debería llegar por la mañana. Iré directo a tu casa. Ni siquiera pasaré por la mía. Te esperamos. Y Darío, no sé ni qué decir. Nunca imaginé que mi hermana fuera capaz de algo así. Yo tampoco, respondí con un nudo en la garganta. Yo tampoco. Seguí conduciendo toda la noche sin parar a descansar. Cada momento pensaba en mi hijo, en las cicatrices que esos meses o años de abuso le dejarían. ¿Cómo podía una madre hacerle eso a su propio hijo? ¿Cómo no lo noté antes? Mientras conducía, recordé las pequeñas señales que había ignorado. Las ojeras, el comportamiento retraído, el miedo en sus ojos, las excusas de Natalia sobre disciplina y educación. Recordé todas las veces que Mateo intentaba contarme algo, pero se detenía cuando Natalia entraba en la habitación. Todas las veces que me suplicaba que no viajara, que me quedara en casa. Alrededor de las 6 de la mañana, paré en una gasolinera para repostar y lavarme la cara. Estaba exhausto física y emocionalmente. Mientras esperaba a que el empleado terminara, decidí comprobar una vez más qué pasaba en casa. Abrí la app de la cámara y vi que la habitación de Mateo estaba vacía, la cama hecha. Pero entonces, oí la voz de Natalia por el teléfono. No sé, mamá, decía paseando de un lado a otro. Carlos recogió a Mateo ayer y aún no lo ha traído de vuelta. No contesta mis llamadas, estoy preocupada. Y Darío llamó diciendo que vuelve temprano del viaje. Hubo una pausa mientras escuchaba la respuesta de su madre. No sé si sospecha algo. Ha estado actuando raro estos días, observando todo, preguntando mucho sobre Mateo. Otra pausa. Claro que no le dije nada. Mateo sabe que no debe hablar. Está demasiado asustado para contárselo a nadie. Sentí que la sangre me hervía. Hablaba de torturar a nuestro hijo como si fuera algo normal, un secreto que simplemente no debía compartirse conmigo. Tengo que colgar, mamá. Voy a llamar a Carlos otra vez. En cuanto salió de la habitación, cerré la app y volví al camión. Necesitaba llegar lo antes posible. Cuando al fin entré en el pueblo, ya pasaban de las 9 de la mañana. Fui directo a casa de Carlos, como habíamos acordado. Abrió la puerta con expresión seria. «Aún duerme», dijo en voz baja. Solo consiguió conciliar el sueño alrededor de las 5 de la mañana. Parecía tener miedo de cerrar los ojos. «Puedo verlo». Carlos me llevó a la habitación de invitados, donde Mateo dormía acurrucado en las mantas, con una expresión pacífica que no le veía desde hacía mucho. Me senté en el borde de la cama y le pasé la mano por el pelo con suavidad. Se removió un poco, pero no se despertó.
Darío, me llamó Carlos desde el pasillo. Tenemos que hablar ya. Salí dejando la puerta entreabierta, por si Mateo se despertaba. En el salón, Carlos y Clara me esperaban con caras preocupadas. Le quitó la camiseta para bañarlo anoche, dijo Clara con los ojos llorosos. Tiene marcas en la espalda, Darío. Marcas antiguas, nuevas, como si alguien lo golpeara con regularidad. Lo sé, respondí, sintiendo que las lágrimas volvían. Lo sé, lo vi. Dijiste que tienes vídeos, me recordó Carlos. Saqué el móvil y les mostré las grabaciones de las últimas 2 noches. Clara tuvo que salir de la habitación llorando. Carlos miró en silencio, con el rostro pálido y las manos temblando. Dios mío, Darío, dijo cuando terminaron los vídeos. Esto es monstruoso. No puedo creer que mi propia hermana... Yo tampoco, respondí guardando el móvil. Pero tenemos que actuar rápido. Natalia ya está sospechando, te ha llamado varias veces. Necesito llevar a Mateo a un lugar seguro e ir a la policía. Justo entonces oímos una vocecita desde el pasillo. Papá. Mateo estaba allí, frotándose los ojos somnolientos. Al verme, corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos, sollozando. Lo abracé fuerte, prometiéndome que nunca dejaría que nadie volviera a hacerle daño. Ya está todo bien, hijo, le susurré al oído. Papá está aquí. Nadie te hará daño nunca más. Se aferró a mí como si su vida dependiera de ello, y en cierto modo, así era. Me senté en el sofá con Mateo en el regazo, su cara enterrada en mi pecho, sus manitas agarrando mi camisa como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Carlos y Clara nos dieron espacio y se fueron a la cocina a preparar café. Me quedé allí, sosteniendo a mi hijo, sintiendo cómo su cuerpo tembloroso se calmaba poco a poco. Campeón, le dije en voz baja cuando lo noté más relajado. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Levantó la cara, con los ojos aún rojos por el llanto. Había tanto miedo allí, tanto dolor para un niño tan pequeño. Ya no tienes que tener miedo, continué, sujetando sus manitas en las mías. Sé lo que pasaba cuando no estaba en casa. Sé lo que mamá te hacía de noche. Su cuerpo se tensó al instante y vi el pánico creciendo en sus ojos. Papá, se enfadará si sabe que dije algo. No dijiste nada, hijo, lo descubrí yo solo, le expliqué intentando calmarlo. Instalé una cámara en tu habitación antes de viajar. Vi todo lo que pasó. Mateo me miró confundido, procesando lo que decía. ¿Lo viste? Lo vi, hijo. Vi todo lo que te hacía. La cinta en la boca, los golpes. Bajó la cabeza como si se avergonzara. Lo siento, papá. Esas 2 palabras me destrozaron. Mi hijo pidiendo perdón por ser víctima de abuso. Le sujeté la cara con las manos, obligándolo a mirarme. Mateo, escucha bien lo que te va a decir papá. Tú no hiciste nada malo. Nada. Lo que mamá te hizo está mal. Muy mal. Ningún adulto, ni siquiera un padre, tiene derecho a lastimar a un niño de esa forma. ¿Lo entiendes? Asintió despacio, pero vi la duda aún en sus ojos. Años de manipulación y miedo no se borrarían con unas pocas palabras. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto, hijo? Se mordió el labio, dudando. Desde que empezaste los viajes más largos. Decía que era para enseñarme a ser un buen niño mientras estabas fuera. Decía que si se lo contaba a alguien, nadie me creería, que diría que mentía para llamar la atención. Cerré los ojos un momento, sintiendo un dolor físico al pensar que esto llevaba tanto tiempo, casi un año entero, y no me había dado cuenta. Todos esos viajes, todas esas noches dejando a mi hijo solo con su abusadora. ¿Y cuando yo estaba en casa, también lo hacía? Negó con la cabeza. No tanto, solo cuando dormías. Esperaba a que estuvieras profundamente dormido y entraba en mi habitación, pero era más rápido porque tenía miedo de que te despertaras y oyeras algo. Recordé todas las veces que me despertaba y la encontraba volviendo a la cama, diciendo que había ido al baño o a beber agua. Todos los mañanas en que encontraba a Mateo derrotado, con ojeras y sin energía. ¿Cómo pude estar tan ciego? Cuando te pegaba, ¿por qué decía que lo hacía? Mateo se encogió de hombros. A veces porque hablaba mucho contigo, o porque dejaba la mochila del colegio en el sitio equivocado,
¿O porque no me comía toda la cena? Hizo una pausa, tragando saliva. Pero la mayoría de las veces decía que no necesitaba razón, que era para que aprendiera a ser fuerte. Una lágrima se me escapó y la sequé rápido. Necesitaba ser fuerte por él ahora. Mateo, mírame. Le pedí esperando a que sus ojos se encontraran con los míos. A partir de hoy, esto se acabó. Nunca volverás a pasar por eso. Nunca. Te lo prometo. ¿Y mamá? Se va a enfadar mucho cuando sepa que lo sabes. No te preocupes por ella. Nunca más estarás a solas con ella. Justo entonces Carlos volvió al salón con una bandeja de chocolate caliente y galletas. Clara venía detrás, con los ojos aún rojos por el llanto. «Mira, Mateo», dijo Carlos forzando una sonrisa. «La tía Clara te ha preparado chocolate caliente». Mateo miró la bandeja y luego a mí, como pidiendo permiso. «Adelante, hijo. Debes tener hambre». Bajó de mi regazo y se sentó a la mesa, donde Clara le ayudó a servir el chocolate en una taza colorida. Mientras comía, Carlos me hizo un gesto para que lo siguiera al patio trasero. «Bueno, Darío, ¿qué vas a hacer ahora?» «Voy a la comisaría», dije decidido. «Mostraré los vídeos, pondré una denuncia y pediré una orden de alejamiento para Mateo. Haré todo lo necesario para mantener a mi hijo a salvo. Sabes que esto destruirá tu familia, ¿verdad? Que Natalia podría ir a la cárcel». Lo miré serio. «Carlos, sé que es tu hermana, pero lo que hizo, lo que lleva haciendo meses, ya destruyó nuestra familia. Una madre que tortura a su propio hijo no merece ese título. Y sí, si la justicia decide que debe ir a la cárcel, que así sea». Asintió despacio. «Tienes razón. Es solo difícil aceptar que tu propia hermana sea capaz de algo así. Pero Mateo va primero. Es solo un niño». «Exacto», coincidí. «Y le fallé una vez. No le fallaré de nuevo. ¿Qué puedo hacer para ayudar?» «Ya estás ayudando, Carlos, dándonos refugio, protegiendo a mi hijo cuando yo no pude. Solo necesito que tú y Clara os quedéis con Mateo mientras voy a la comisaría. No quiero que pase por esto ahora. Por supuesto, ningún problema. Puede quedarse aquí todo el tiempo que haga falta». Volvimos dentro y encontramos a Mateo más animado, hablando en voz baja con Clara, mientras le servía más galletas. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía así, casi relajado, casi como el niño que debía ser. «Campeón», lo llamé arrodillándome a su lado. «Papá tiene que salir unas horas a resolver cosas importantes. Te quedas aquí con el tío Carlos y la tía Clara, ¿vale?» El pánico volvió a sus ojos al instante. «¿Volverás, papá? ¿Lo prometes?» «Claro que volveré, hijo. Te lo prometo. Solo voy a arreglar unas cosas para que estés a salvo. Mamá vendrá a buscarme, ¿verdad?» «No», respondí con firmeza. «No vendrá aquí. ¿Seguro?» «Entendido». Asintió, pero aún parecía inseguro. Clara, notando su miedo, sugirió: «Mateo, ¿qué tal si vemos esa película de superhéroes que tanto te gusta mientras tu papá resuelve las cosas?» La idea pareció animarlo un poco. Le di un último abrazo antes de irme, prometiéndole de nuevo que volvería pronto. De camino a la comisaría, mi móvil no paraba de sonar. Era Natalia. Ignoré las primeras llamadas, pero a la quinta decidí contestar. Necesitaba ganar tiempo. «Hola», respondí seco. «Darío», exclamó aliviada. «Gracias a Dios. Llevo horas intentando llamarte. Carlos se llevó a Mateo anoche y aún no lo ha traído. No contesta mis llamadas. Estoy preocupada». La hipocresía de esas palabras me enfureció. Ella preocupada por el hijo al que abusaba metódicamente. «Está bien», respondí, controlando la rabia. «Sigue con Carlos. ¿Por qué no me dijiste que volvías temprano? ¿Y por qué no has venido a casa? ¿Dónde estás?» «Estoy resolviendo unos asuntos», evadí. «Hablaremos cuando llegue». «Darío, ¿qué pasa? Estás actuando raro». «Lo hablamos cuando esté allí», respondí, y colgué antes de que preguntara más. En la comisaría me atendió un inspector que escuchó mi relato con atención y seriedad. Cuando le mostré los vídeos, negó con la cabeza, visiblemente perturbado. «Señor Torres, esto es un caso grave de violencia doméstica contra un menor», explicó. «Tomaremos todas las medidas necesarias. Primero, presentaremos una denuncia detallada y solicitaremos una orden de protección de emergencia para alejar a su esposa del niño. ¿Y la custodia de mi hijo?».
Puede solicitar la custodia temporal inmediata mientras avanza el proceso. Con estas pruebas, es muy probable que el juez la conceda. Pasé las siguientes horas declarando, rellenando formularios y enviando los vídeos al sistema policial. El inspector llamó al Departamento de Infancia y Familia, que envió a un representante para seguir el caso. Todo parecía ocurrir a cámara lenta y acelerada al mismo tiempo. Cuando al fin salí de la comisaría, era tarde. Llevaba el informe policial y el protocolo para la solicitud de orden de protección en la mano. El inspector me aseguró que un agente iría a mi casa ese mismo día para notificar a Natalia la orden, que le prohibía acercarse a Mateo o contactarlo de cualquier forma. Mientras conducía de vuelta a casa de Carlos, recibí una llamada de un número desconocido. Era el funcionario judicial informándome que acababa de entregar a Natalia la notificación de la orden de protección. No reaccionó bien, comentó. Se alteró diciendo que todo era mentira, que usted lo inventaba para quitarle a su hijo. Era de esperar, respondí cansado. Gracias. ¿Tienen un lugar seguro para quedarse con el menor? Porque ella no podrá permanecer en la misma residencia que él. Sí, estamos en casa de mi cuñado por ahora. Planeo alquilar un sitio propio en los próximos días. Excelente. Cualquier problema, contacte inmediatamente con la comisaría. Al llegar a casa de Carlos, encontré a Mateo más calmado, viendo la tele con Clara. Al verme, corrió a abrazarme. «¿Volviste?», exclamó aliviado. «Te lo prometí, ¿no?». Sonreí levantándolo en brazos. Y papá siempre cumple sus promesas. Carlos me llamó a la cocina mientras Clara se quedaba con Mateo en el salón. «Natalia vino aquí», dijo en voz baja. Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué? ¿Cuándo?». «Hace una hora». Estaba furiosa, diciendo que habías inventado mentiras sobre ella, que querías alejarla de su hijo. Dijo que acababa de recibir la orden de protección y sabía que estábamos aquí. Intentó entrar para ver a Mateo. Intentó, pero no la dejé. Le dije que estaba muy alterada y que mejor volviera cuando estuviera más calmada. Amenazó con llamar a la policía, pero le recordé que la orden era contra ella, no contra nosotros. Al final se fue, pero estoy seguro de que volverá. Tendremos que irnos de aquí, concluí pasándome la mano por el pelo. No quiero involucraros más de lo que ya estáis. ¿A dónde iréis? Alquilaré una habitación de hotel por ahora, hasta encontrar un apartamento. No seas tonto, Darío. Carlos me puso la mano en el hombro. Podéis quedaros aquí todo el tiempo que necesitéis. Mi casa es grande. Tenemos la habitación de invitados. Mateo ya se siente cómodo. No quiero causaros problemas a ti y a Clara. Natalia es tu hermana. Esto es muy complicado. Es mi hermana, sí, pero lo que hizo es imperdonable. Mateo es solo un niño. No merecía pasar por esto. Os quedáis aquí hasta que os asentéis de nuevo. Punto final. Sentí una oleada de gratitud por ese hombre que, a pesar de ser el hermano de quien había causado tanto daño, elegía el lado de lo justo, de la justicia y la protección de un inocente. Esa noche, cuando arropé a Mateo en la habitación de invitados, me pidió que me quedara hasta que se durmiera. Me tumbé a su lado y nos quedamos en silencio unos minutos. «Papá», llamó en voz baja. «Mamá no me hará daño nunca más, ¿verdad?» «No, hijo, nunca más», le prometí sujetando su manita. «Papá te protegerá siempre». Se enfadó mucho porque lo descubriste. Supongo que sí, pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora estás a salvo. Se quedó callado unos momentos más y luego susurró. «¿Sabes, papá? Rezaba todas las noches para que lo descubrieras. Tenía tanto miedo de contártelo. Sentí que las lágrimas volvían a mis ojos. Lo siento tanto por no haberlo descubierto antes, hijo. Lo siento tanto». «No fue tu culpa, papá», dijo con una sabiduría que superaba sus años. «Mamá decía que era nuestro secreto, que todos pensarían que mentía, que incluso tú creerías que lo inventaba. Nunca pensaría eso, Mateo. Nunca. Siempre puedes contármelo todo. Yo siempre te creeré». Sonrió levemente. La primera sonrisa genuina que le veía en mucho tiempo. Poco después se durmió sujetando mi mano. Me quedé allí, viéndolo dormir en paz, quizás por primera vez en muchas semanas, y juré que haría todo por reconstruir nuestras vidas y devolverle la infancia que merecía. Al día siguiente recibí una llamada de mi abogado.
al que había contratado para el caso de custodia, tenía noticias. Señor Torres, el juez ha concedido su solicitud de custodia temporal. Tiene la custodia exclusiva de Mateo hasta que se resuelva el caso. Su esposa podrá tener visitas supervisadas si usted accede, pero solo en un lugar neutral y con un profesional designado por el tribunal. Sentí que un enorme peso se me quitaba de los hombros. Era solo el principio de una larga batalla legal, lo sabía, pero era un inicio, un paso importante para garantizar la seguridad de mi hijo. Al colgar, vi a Mateo observándome desde la puerta de la cocina, con los ojos llenos de esperanza y miedo a la vez. «Papá, vamos a estar bien». Abrí los brazos y corrió hacia mí. Lo abracé con toda la fuerza de mi amor, sabiendo que nos esperaba un camino largo pero decidido a que todo saliera bien. «Sí, hijo, te lo prometo, vamos a estar bien». Las semanas siguientes fueron de adaptación y sanación. Alquilamos un pequeño apartamento cerca de casa de Carlos y Clara, que siguió siendo nuestro refugio seguro. Tuve que tomar decisiones difíciles sobre mi trabajo. Los viajes largos de camión eran incompatibles con mi nueva realidad de padre soltero. Hablé con mi jefe y llegamos a un acuerdo. Empecé a hacer solo entregas regionales que me permitían estar en casa todas las noches. Mateo comenzó terapia 3 veces por semana. La doctora Ramírez, la psicóloga, se especializaba en traumas infantiles y tenía mucha experiencia con niños víctimas de violencia doméstica. Al principio, mi hijo se resistía a hablar, pero poco a poco empezó a abrirse, expresando sus miedos y dolores de formas que su mente infantil podía procesar. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, la doctora Ramírez pidió hablar conmigo a solas. «Señor Torres, Mateo está progresando, pero el trauma es profundo», explicó con seriedad. Vivió aproximadamente 1 año bajo un terror constante, siempre temiendo el momento en que su madre entraría a lastimarlo. «¿Lo superará algún día?», pregunté ansioso. «Los niños son sorprendentemente resilientes cuando tienen el apoyo adecuado», sonrió levemente. El hecho de que actuara rápido al descubrir el abuso fue clave. Muchos niños sufren años porque los adultos a su alrededor no les creen o prefieren no ver. «Debería haberlo notado antes», dije sintiendo el peso de la culpa que aún cargaba. «Los abusadores son muy hábiles ocultando sus acciones, señor Torres. Y por lo que me contó Mateo, su madre lo amenazaba constantemente para asegurar su silencio. Elegía momentos en que usted no estaba o creía que no notaría. Es típico de los abusadores». Pensé en todos los viajes, en todas las noches fuera de casa dejando a mi hijo vulnerable. «Voy a cambiar de trabajo permanentemente. Nada de viajes largos». «Es una decisión importante», asintió. «La presencia constante de un adulto protector es fundamental para la recuperación de Mateo. Necesita sentirse seguro, saber que puede confiar en que usted estará ahí. Siempre estaré, lo prometí». Y sobre las visitas supervisadas, el juez se las concedió a Natalia, y no sé cómo reaccionará Mateo al verla. La doctora Ramírez suspiró. «Es un asunto delicado. Legalmente tiene ese derecho, a menos que se demuestre que las visitas perjudican la salud mental de Mateo. Basado en lo que he visto, puedo preparar un informe para el tribunal recomendando que se suspendan temporalmente, al menos hasta que Mateo esté más estable emocionalmente». «Eso ayudaría mucho», respondí aliviado. «Aún se despierta gritando algunas noches, llamándome, con miedo de que ella venga a lastimarlo. Las pesadillas son comunes en casos de trauma. Disminuirán con el tiempo y la terapia». Hizo una pausa. «Señor Torres, hay algo más que debemos discutir». Mateo mencionó que su madre usaba la religión para justificar los castigos. Decía que era disciplina bíblica, que lo hacía por su bien. Sentí que el estómago se me revolvía. Nunca fue particularmente religiosa conmigo. Nunca imaginé que usaría eso como excusa para... No pude terminar la frase. Desafortunadamente, es más común de lo que se imagina. Algunas personas distorsionan conceptos religiosos para justificar la violencia contra niños. Esto explica parte de la confusión moral que siente Mateo. Lo hicieron creer que merecía el sufrimiento, que era por su beneficio. Salí de esa sesión con el corazón pesado, pero también con más claridad sobre cómo ayudar a mi hijo. De camino a casa, paramos en la heladería.
un pequeño ritual que habíamos establecido después de las sesiones de terapia. Era nuestra forma de convertir un día potencialmente difícil en uno que terminara en positivo. ¿Cómo fue la charla con la doctora Ramírez hoy, hijo?, pregunté mientras lamía su helado de chocolate. Bien, respondió más abierto que de costumbre. Me enseñó a respirar de una forma especial cuando empiezo a sentir miedo. ¿Y funciona? Se encogió de hombros. A veces, cuando no es un miedo muy grande. ¿Y cuando es un miedo muy grande, qué haces? Pienso en ti, papá, dijo simplemente. Pienso que ahora me protegerás. Esas palabras sencillas me hicieron emocionar. Le pasé el brazo por los hombros y lo atraje hacia mí. Siempre, hijo. Siempre. Esa noche, mientras Mateo dormía, Carlos vino de visita. Parecía tenso, preocupado. ¿Qué pasa?, le pregunté ofreciéndole un café. Natalia está intentando montar un caso contra ti, dijo directo. Fue a casa de nuestra madre hoy y yo estaba allí. Dice que demostrará que eres un padre ausente, que siempre dejaste la crianza de Mateo en sus manos mientras viajabas y que ahora usas acusaciones falsas para quitarle a su hijo. Acusaciones falsas, repetí incrédulo. Tengo vídeos, Carlos. Vídeos de ella torturando a nuestro hijo. Lo sé. Intentó calmarme. Solo te cuento lo que planea. Dice que buscará testigos, vecinos, familiares, gente del colegio de Mateo, que dirán que ella siempre fue una madre buena, dedicada, amorosa. ¿Y lo que digan esas personas importa más que las pruebas concretas de lo que hacía cuando nadie miraba? Argumenté frustrado. Darío, ¿sabes lo complicado que puede ser el sistema judicial, sobre todo en disputas de custodia?, suspiró Carlos. Está usando el hecho de que pasas mucho tiempo fuera por trabajo. Me pasé la mano por la cara, cansado. Por eso ya cambié mi rutina laboral. Solo hago entregas locales ahora. Eso es bueno, asintió Carlos. Ayudará a mostrar al juez que estás comprometido con el bienestar de Mateo. Pero no debería tener que probarlo, argumenté. No soy yo quien pega a mi hijo todas las noches, tapándole la boca para que nadie oiga sus gritos. Carlos suspiró profundamente. Sé que es indignante, pero ella es la madre. Desafortunadamente, en muchos casos, el sistema tiende a favorecer a las madres, incluso con pruebas de abuso. Tienes que prepararte para una batalla dura. Estoy preparado para lo que sea por mi hijo. En los días siguientes recibí notificación de que Natalia había presentado una petición para revocar la orden de protección y la custodia temporal. Como Carlos me había advertido, basaba su caso en mi supuesta ausencia como padre por los viajes de trabajo. Siguiendo el consejo de mi abogado, empecé a documentar meticulosamente nuestra nueva rutina. Llevaba a Mateo al colegio todas las mañanas y lo recogía por las tardes. Asistía a todas sus sesiones de terapia, participaba en reuniones escolares, salíamos juntos los fines de semana. Tomaba fotos, guardaba recibos y pedía declaraciones del colegio y de la psicóloga. En casa, Mateo seguía teniendo pesadillas ocasionales, pero eran menos frecuentes. Poco a poco volvía a ser el niño alegre que recordaba, aunque aún tenía momentos de miedo repentino o tristeza profunda. Una noche, mientras le ayudaba con los deberes, me hizo una pregunta que me pilló por sorpresa. Papá, mamá no me quería, ¿verdad? Dejé el lápiz y me volví completamente hacia él. ¿Por qué preguntas eso, hijo? Se encogió de hombros, pero vi que luchaba contra las lágrimas. Porque me hacía tanto daño. Solo se lastima a la gente que no se quiere, ¿no? ¿Cómo explicar algo tan complejo a un niño de 8 años? ¿Cómo hacerle entender que el problema no era él, que nunca lo fue? Mateo, lo que mamá te hizo no tiene nada que ver con si eres un buen o mal niño, ni con si te quería o no. Hay adultos que están enfermos aquí, señalé mi cabeza, y aquí, señalé mi corazón. Hacen cosas muy malas porque no saben manejar sus propios sentimientos y problemas. ¿Entonces mamá está enferma?, preguntó intentando entender. En cierto modo sí. No es una enfermedad como la gripe o el dolor de barriga. Es una que hace que una persona lastime a otros, sobre todo a quienes no pueden defenderse. Y eso está muy, muy mal. Se quedó en silencio un momento, procesando lo que le había dicho. ¿Se curará algún día? Esa era la pregunta más difícil. No lo sé, hijo. Algunas personas se dan cuenta de que están enfermas y buscan ayuda para mejorar. Otras número. Pero lo más importante es que ahora estás a salvo.
y yo haré todo para que siga siendo así. ¿Y si el juez dice que tengo que volver a vivir con ella?, preguntó con miedo evidente en la voz. Eso no va a pasar, lo tranquilicé abrazándolo. Tenemos pruebas de lo que hizo, y tu bienestar es lo que más le importa al juez. Además, la doctora Ramírez ayuda a explicar al tribunal que necesitas tiempo para sentirte seguro de nuevo. Esa conversación me resonó en la mente durante días. Mi hijo, tan pequeño, intentando entender por qué su propia madre le había infligido tanta crueldad. ¿Cómo procesa un niño algo así? ¿Cómo lo supera? 2 semanas después, recibimos la noticia. La petición de Natalia para revocar la orden de protección había sido denegada. El informe de la doctora Ramírez, junto con los vídeos y el testimonio de Mateo, dado en un entorno protegido con apoyo psicológico, fueron decisivos. El juez no solo mantuvo la orden, sino que suspendió temporalmente el derecho a visitas supervisadas, determinando que Natalia debía someterse a evaluación psicológica y tratamiento obligatorio antes de cualquier contacto con su hijo. Era una victoria significativa, pero sabía que la batalla no había terminado. Natalia no se rendiría fácilmente y aún nos esperaba la audiencia final para decidir la custodia permanente. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente por primera vez en muchas semanas, me senté en el balcón de nuestro pequeño apartamento y reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. El terrible descubrimiento, el rescate desesperado, las noches de pesadillas, las sesiones de terapia, las luchas judiciales. Había sido el periodo más difícil de nuestras vidas, pero también el inicio de nuestra sanación. Miré las estrellas, pensando en cómo nuestro futuro ahora parecía un poco más claro, un poco más esperanzador. Mateo empezaba a sonreír de nuevo, a jugar, a confiar. Yo había encontrado un nuevo equilibrio entre trabajo y familia, priorizando lo que realmente importaba. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez en mucho tiempo creí de verdad que estaríamos bien. Mi móvil vibró con un mensaje. Era Carlos, enviando una foto que había tomado ese día durante una barbacoa en su casa. Mateo sonreía sosteniendo un malvavisco en un palo sobre la parrilla, con los ojos brillando de una alegría genuina que no le veía desde hacía tanto. Debajo de la foto, el mensaje de Carlos. Esa sonrisa vale cada batalla, ¿verdad? Respondí con el corazón lleno. Cada una de ellas. Hoy, casi 2 años después de esa noche fatídica en que instalé la cámara en la habitación de mi hijo, nuestras vidas han tomado un camino completamente diferente. Vivimos en una casa pequeña pero cómoda, con un jardín donde Mateo puede jugar y donde plantamos juntos un pequeño huerto. Tengo un trabajo estable como gestor de logística en una empresa de transportes local. Nada de viajes largos, estoy en casa todas las noches. Mateo tiene 10 años ahora. Las pesadillas que antes eran frecuentes son raras. Sigue con terapia, pero la hemos reducido a 1 vez por semana. La doctora Ramírez dice que su progreso es notable, aunque algunas cicatrices emocionales probablemente lo acompañen mucho tiempo. Ha aprendido a lidiar con esas heridas, a entender que lo ocurrido no fue culpa suya y a reconocer señales de alerta para pedir ayuda cuando la necesita. En el colegio, mi hijo vuelve a ser un alumno participativo. Ha hecho nuevos amigos y recientemente se unió al equipo de fútbol. Ver la alegría en su cara cuando marca un gol, oír su risa despreocupada mientras juega con sus compañeros, esos son los momentos que me muestran que nuestra lucha valió la pena. En cuanto a Natalia, el sistema judicial siguió su curso. Tras muchas audiencias y evaluaciones psicológicas, fue declarada culpable de abuso y maltrato infantil. La condenaron a servicios comunitarios y tratamiento psiquiátrico obligatorio, además de la pérdida definitiva de la custodia de Mateo. Aún intenta de vez en cuando recuperar el derecho a verlo, alegando siempre que está curada y arrepentida. El juez mantiene sabiamente la decisión de que cualquier contacto debe ser preaprobado por Mateo y su equipo terapéutico. Hasta ahora, mi hijo no ha mostrado interés en ver a su madre. Cuando el tema sale, se queda callado, pensativo, y suele cambiar de conversación. La doctora Ramírez explicó que esto es normal y saludable. Se está protegiendo, estableciendo límites que le fueron negados tanto tiempo. Quizás un día, cuando sea mayor y esté emocionalmente preparado, decida retomar algún contacto,
pero será su decisión, cuándo y si está listo. Lo que más me impactó en este viaje fue darme cuenta de cómo la violencia doméstica contra niños puede ocurrir en silencio, justo bajo nuestras narices. Natalia mantenía una imagen perfecta de madre dedicada ante todos: vecinos, familia, profesores. Nadie sospecharía jamás lo que hacía cuando se cerraban las puertas. Nadie excepto su hijo aterrorizado, que no tenía voz ni poder para defenderse. Aprendí a estar siempre alerta a las señales. Los cambios en el comportamiento de Mateo no eran solo una fase o crecimiento, como Natalia intentaba convencerme. Eran gritos silenciosos de auxilio que, por desgracia, tardé en oír. Hoy soy mucho más observador, no solo con mi hijo, sino con otros niños a mi alrededor. He detectado situaciones sospechosas unas cuantas veces y no he dudado en contactar a las autoridades competentes. Mejor investigar y descubrir que todo está bien que ignorar y permitir que otro niño siga sufriendo. En casa, hemos construido una relación basada en la confianza absoluta. Mateo sabe que puede contarme cualquier cosa sin miedo a juicios o castigos. Tenemos nuestras normas y límites, por supuesto, pero siempre se discuten con respeto y cariño. La disciplina se enseña mediante conversaciones, consecuencias lógicas y ejemplo. Nunca, jamás, mediante violencia física o psicológica. Una de las cosas de las que más orgulloso estoy es ver cómo Mateo se ha convertido en un niño empático y protector. En el colegio defiende a menudo a compañeros que sufren acoso o parecen vulnerables. Todos merecen sentirse seguros, papá, me dijo una vez con una sabiduría que superaba sus años. Recientemente me invitaron a dar testimonio en un grupo de apoyo para padres solteros que han pasado por situaciones de violencia doméstica. Compartí nuestra historia, destacando la importancia de estar alerta a las señales, de creer a los niños cuando intentan comunicar que algo va mal y de actuar rápido ante sospechas de abuso. Después de mi charla, una mujer se acercó llorando. Acababa de descubrir que su exmarido abusaba de su hijo durante las visitas de fin de semana. Instalé cámaras después de notar comportamientos extraños en el niño, igual que tú. Tu testimonio me dio valor para seguir con el proceso, dijo apretándome la mano. Saber que es posible reconstruir la vida, que los niños pueden recuperarse, me dio esperanza. Y eso es lo que llevo conmigo cada día. Esperanza. Esperanza de que Mateo siga su camino de sanación, de que crezca fuerte y confiado pese a las adversidades que enfrentó tan temprano. Esperanza de que nuestra historia ayude a otras familias a identificar e interrumpir ciclos de violencia. Esperanza de que, como sociedad, protejamos mejor a nuestros niños. Esa cámara que instalé en la habitación de mi hijo no solo documentó el horror que vivía, le salvó la vida. Me permitió ver la oscura verdad oculta en mi propio hogar y me dio las herramientas necesarias para protegerlo. Fue un gesto desesperado que se convirtió en salvación. Hoy, cuando veo a Mateo jugando sin preocupaciones en el jardín, corriendo tras la pelota con nuestro perro, un mestizo que adoptamos el año pasado, veo a un niño que al fin vive la infancia que merece. Los ojos que antes cargaban tanto miedo ahora brillan con alegría y curiosidad. Las ojeras profundas han dado paso a mejillas sonrosadas. El silencio asustado se ha transformado en risas y charlas animadas sobre sus días en el colegio, sus amigos, sus sueños. A veces, cuando vemos la tele juntos o leemos un cuento antes de dormir, se acurruca en mis brazos de una forma que me recuerda cuánto hemos avanzado. En esos momentos, doy gracias en silencio por haber seguido mis instintos esa noche, por no haber ignorado las señales, por tener el valor de enfrentar la verdad por dolorosa que fuera. El camino no fue fácil. Hubo días de desesperación, dudas y culpa. Noches en que me preguntaba si avanzábamos, si superaríamos del todo el trauma. Pero cada pequeño paso adelante, una sonrisa genuina, una noche sin pesadillas, un abrazo espontáneo, me mostraba que íbamos por buen camino. A los padres que me escuchan, les dejo un consejo nacido del dolor y la experiencia. Confíen en sus instintos. Si algo parece mal con su hijo, probablemente lo sea. Los niños cambian de comportamiento por muchas razones, pero cambios drásticos, sobre todo si involucran miedo, retraimiento y señales físicas como ojeras o moretones, nunca deben ignorarse. Hablen con sus hijos, estén presentes, observen, escuchen no solo lo que dicen, sino lo que no dicen.
lo que expresan a través de conductas, dibujos y juegos. Y recuerden, la violencia contra niños no tiene justificación. No es disciplina, no es educación, no es por su bien, es abuso puro y simple. Y como sociedad tenemos el deber de proteger a los más vulnerables, de dar voz a quienes a menudo no pueden o temen hablar por sí mismos. Nuestra historia tuvo un final feliz pese a todas las adversidades. Mateo está a salvo, se está sanando y crece rodeado de amor y respeto. No todas las historias terminan así. Algunos niños sufren años, décadas, toda una vida de abuso porque nadie interviene, nadie nota, nadie cree. No permitan que eso ocurra. Sean vigilantes, sean la voz, sean la protección que todo niño merece. Si esta historia te tocó el corazón, dale un me gusta para que este papá se sienta feliz. Suscríbete ahora al canal del Papá Camionero para no perderte las próximas historias que contaré con todo el corazón. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y qué hora es allí ahora mismo. Si conoces un caso similar al nuestro o has tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a un niño, comparte tu experiencia. Me hace muy feliz saber desde qué ciudad me acompañas y a qué hora del día. Y también intercambiar vivencias que puedan ayudar a otras familias. Un abrazo enorme del tamaño de mi corazón. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme con un súper gracias para que siga trayendo más relatos como este. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero tus comentarios sobre la historia. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.